Muchas veces, pasemos por el centro de una ciudad y vemos sus edificaciones antiguas, pero no sabemos quiénes fueron los arquitectos que la diseñaron, que decidieron el estilo y las formas con que se iban a terminar. En este caso, la ciudad de Lima, en Perú, podemos apreciar sus construcciones virreinales que son de gran valor. Aún así, desconocemos a sus creadores. En este video, les vamos a presentar algunos de esos arquitectos que dieron la primera forma a la capital peruana. Entonces, comenzamos. La historia de la arquitectura virreinal en Lima es también la historia del encuentro entre dos mundos, el europeo y el andino. Desde el momento mismo de la fundación de la Ciudad de los Reyes, en 1535 por Francisco Pizarro, la necesidad de construir templos, palacios y plazas no fue solo un acto de urbanismo, sino una afirmación simbólica del poder colonial. La nueva capital del virreinato debía reflejar la grandeza del Imperio español, pero sobre un suelo que respiraba todavía la memoria de las culturas prehispánicas. En ese espacio de tensiones nació una arquitectura única, mestiza y resiliente, marcada por los sismos, los materiales locales y las manos de españoles, criollos e indígenas que transformaron las ideas de los maestros europeos en piedra y madera. Entre los primeros nombres que dieron forma a Lima destaca Francisco Becerra, arquitecto español llegado en 1582, quien trazó la planta inicial de la Catedral de Lima. Su propuesta, de inspiración renacentista, se convirtió en el modelo a seguir para las grandes iglesias del virreinato, uniendo orden clásico y monumentalidad espiritual. Pero la obra de Becerra no sobrevivió intacta. Los terremotos que azotaron Lima a comienzos del siglo XVII la destruyeron parcialmente. Fue entonces que otro maestro, Juan Martínez de Arrona, asumió la tarea de continuarla, levantando nuevamente bóvedas y sillerías, buscando reconciliar la belleza con la resistencia ante la furia de la tierra. En esa lucha constante entre la aspiración celestial y la realidad sísmica, aparecieron figuras como Pedro de Noguera, escultor y arquitecto catalán que, hacia 1638, dejó su huella en la sillería del coro y en las fachadas barrocas de la catedral. Su obra, minuciosa y decorativa, revelaba el paso del clasicismo al barroco andino, donde el ornamento se convertía en una forma de devoción. Junto a él, frailes arquitectos como Diego Maroto exploraron soluciones técnicas inéditas, bóvedas ligeras, muros flexibles y una visión más práctica de la fe. Maroto fue, quizás, el primer arquitecto limeño en entender que la verdadera belleza debía resistir los temblores. Su famosa bóveda antisísmica marcó un antes y un después en la historia constructiva del virreinato. Pero el conflicto más profundo no se libraba solo entre los terremotos y las catedrales. Era también un conflicto cultural. Los arquitectos españoles llegaron con los planos del viejo mundo, pero se encontraron con materiales distintos, adobes, maderas blandas, yesos, y con manos indígenas que interpretaron sus órdenes arquitectónicos a su manera. En esa fusión surgió estética nueva, ni puramente europea, ni completamente local. Alarifes como Manuel de Escobar, Francisco Cano Melgarejo o Cristóbal Caballero demostraron que el genio constructivo criollo podía igualar y a veces superar al peninsular. Ellos adaptaron las portadas, torres y claustros a un lenguaje propio, exuberante, vibrante, profundamente limeño. Hacia fines del siglo XVIII, cuando el barroco comenzaba a declinar y el neoclasicismo se abría paso, Matías Maestro se convirtió en el símbolo del cambio. Este sacerdote arquitecto español modernizó la imagen de Lima, rediseñó las torres de la catedral y creó el cementerio general, una de las obras más visionarias del periodo. Con él, la arquitectura virreinal llegaba a su punto culminante, justo antes del nacimiento de la República. La ciudad había aprendido a vivir entre la fe y la catástrofe, entre el arte y la adaptación. El conflicto que marcó toda la arquitectura virreinal, la tensión entre el ideal europeo y la realidad peruana, encontró su resolución en un estilo mestizo, armónico y propio. De esa síntesis surgió una identidad arquitectónica que aún hoy define a Lima, una ciudad que, a pesar de los siglos, conserva en cada iglesia y cada balcón el eco de los arquitectos y alarifes que soñaron con hacer eterna una tierra en movimiento.
Así es, amigos. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. De esta manera nos apoyas a seguir creciendo y crear más contenido. Eso es todo en esta ocasión. Que estén muy bien, muchas felicidades y ya nos vemos.